Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien, porque hoy tenemos un tema que estoy segura de que les va a volar la cabeza. Después de tantos años, de tantas especulaciones, de tantas miradas. Diletta Leotta, esa cara que conocemos en el mundo del deporte, en el de la moda, en tantas esferas públicas, está lista para revelar algo que ha guardado bajo llave por mucho tiempo. Si han leído bien, un secreto que promete desvelar esa capa de misterio que siempre la ha rodeado. Así que pónganse cómodos, presten mucha atención, porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar la forma en que vemos a una de las personalidades más queridas y observadas del momento. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo como este. Ahora sí, vamos al lío. Han pasado años desde que Diletta Leotta irrumpió en la escena pública, conquistando corazones con su carisma, su profesionalismo y, seamos sinceros, su deslumbrante presencia. La hemos visto cubriendo eventos deportivos de primer nivel, conduciendo programas de televisión, desfilando en alfombras rojas, e incluso enamorándonos con su estilo y su forma de hablar. Es una mujer que proyecta seguridad, que parece tenerlo todo bajo control, y precisamente por eso, cuando surge la posibilidad de que haya algo más, algo oculto tras esa fachada de perfección mediática, la curiosidad se dispara. Y hoy, esa posibilidad se ha convertido en una certeza. Imaginen por un momento la presión de estar constantemente bajo el ojo público. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión, analizada y comentada por millones de personas. Diletta, como muchas otras figuras públicas, ha navegado estas aguas turbulentas con una gracia admirable, pero ¿a qué costo? ¿Qué se esconde detrás de las sonrisas perfectas y los titulares llamativos? La revelación que nos ocupa hoy no es un simple chisme, es algo que ha sido gestado en la intimidad, algo que ha requerido valentía para salir a la luz después de un largo periodo de reflexión y quizás, de lucha interna. Durante mucho tiempo se ha rumoreado sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre sus aspiraciones más allá de la pantalla. Pero este secreto del que hoy vamos a hablar, parece ir mucho más allá de eso. Hablamos de algo que ha moldeado su perspectiva, que ha influido en su camino y que hasta ahora, solo unos pocos privilegiados conocían. Y la forma en que Diletta ha decidido contarlo, o al menos insinuarlo para generar esta expectativa, es lo que hace que este momento sea tan intrigante. No es una confesión forzada, sino una apertura voluntaria, un acto de generosidad hacia su audiencia, queriendo compartir una parte más auténtica de sí misma. ¿De qué podría tratarse? Las especulaciones son muchas, ¿verdad? Podría ser algo relacionado con un proyecto profesional que ha estado cocinando en secreto, un emprendimiento que va más allá de la televisión. O tal vez, y aquí es donde se pone más interesante, podría ser algo profundamente personal, una experiencia de vida que la ha marcado y que ahora se siente lista para compartir. Piensen en las lecciones aprendidas, en los desafíos superados, en las transformaciones que nos hacen quienes somos. Es probable que este secreto se encuentre en esa categoría, algo que revele una faceta de Diletta que desconocíamos por completo. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos recordar quién es Diletta Leotta. Desde sus inicios ha demostrado una inteligencia aguda, una ética de trabajo impecable y una habilidad para conectar con la gente que la ha llevado a la cima. Ha superado críticas, ha afrontado la presión mediática con una entereza envidiable, y siempre ha sabido reinventarse. Por eso, cuando se habla de un secreto tras años de silencio, no podemos evitar pensar en algo significativo, algo que ha requerido tiempo y determinación para ser revelado. Imaginen el peso de una verdad no contada. Para una persona pública, mantener un secreto de esta naturaleza debe ser agotador, pero también puede ser una fuente de fuerza, una forma de proteger esa parte íntima de uno mismo. Y ahora, al parecer, ese velo de misterio está a punto de levantarse. Lo emocionante de esto es que no se trata de un simple dato, sino de una historia, de un proceso. Seguramente ha habido un momento de quiebre, una decisión consciente de decir, ya es hora. Y ese es precisamente el momento en que nosotros como espectadores nos convertimos en cómplices de su verdad. Pensemos en cómo las experiencias vitales nos forjan. Un amor profundo, una pérdida inesperada, un fracaso que se convierte en lección, un descubrimiento personal que cambia la visión del mundo. Cualquiera de estas situaciones vividas con la intensidad que probablemente Diletta ha experimentado.
puede ser el germen de un secreto guardado. Y cuando hablamos de años de silencio, estamos hablando de un periodo considerable, lo que sugiere que la importancia de lo que va a revelar es considerable. No es algo superficial, es algo que ha tenido tiempo para madurar, para ser procesado y para ser finalmente compartido. La forma en que Diletta se ha mantenido en el ojo público es fascinante. Siempre ha sido percibida como una persona muy segura de sí misma, sonriente, carismática. Pero incluso las personas más fuertes tienen sus batallas internas, sus momentos de duda, sus verdades que solo guardan para sí. Y es precisamente en esos rincones de la vida donde residen los secretos más profundos y reveladores. La belleza de esto es que nos permite ver a la persona detrás del personaje mediático, conectar con ella a un nivel más humano, más cercano. ¿Podría ser algo relacionado con sus inicios en el mundo del periodismo deportivo? Quizás una anécdota que explique cómo llegó a donde está, un obstáculo que tuvo que superar y que nadie conoce. O tal vez sea algo más contemporáneo, relacionado con su vida personal actual, algo que la ha hecho crecer como mujer y como profesional. Las posibilidades son infinitas, y esa incertidumbre es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando con ansias esa revelación. Lo que sí es seguro es que Diletta no es una persona que se guarde las cosas por capricho. Detrás de cada movimiento suyo, hay una estrategia, una intención. Y si ha decidido compartir este secreto ahora, después de tantos años, es porque está lista, porque siente que es el momento adecuado para hacerlo, y porque probablemente quiere que nosotros, su audiencia, formemos parte de esta nueva etapa. Piensen en cómo nos sentimos cuando compartimos algo importante con alguien, ¿verdad? Se produce una conexión, una intimidad. Y cuando Diletta comparte su secreto con todos nosotros, está creando esa misma conexión. Está invitándonos a conocerla de una manera más profunda, a entender las motivaciones que la han impulsado, las experiencias que la han moldeado. Y eso, amigos míos, es un regalo. La anticipación que genera este anuncio es palpable. En el mundo de las redes sociales, donde todo es rápido y efímero, algo que ha estado guardado durante años tiene un peso especial. No es una noticia del día, es una revelación que se construye sobre el tiempo, sobre la persistencia, sobre la valentía. Y es precisamente esa valentía lo que admiro tanto de las personas que deciden abrirse de esta manera. Imaginemos el proceso de Diletta. Hubo un momento en que se dio cuenta de que tenía algo que quería compartir. Quizás lo escribió o lo pensó una y otra vez, buscó el momento perfecto, las palabras adecuadas. Y ahora, está lista para hacerlo. Para nosotros significa la oportunidad de desentrañar un misterio, de entender mejor a una figura que admiramos y de aprender de sus experiencias. El simple hecho de que se hable de un secreto tras años de silencio ya nos dice mucho. Implica que no es algo trivial. Implica que ha habido una decisión consciente de no revelarlo hasta ahora. Y esa decisión, sin duda, tuvo sus razones. Quizás para protegerse, quizás para encontrar el momento adecuado, o quizás simplemente porque no estaba lista. Pero el tiempo a veces es el mejor consejero. La intriga es lo que nos mueve, ¿no es así? Y este es un caso perfecto de intriga bien construida. No se trata de una sorpresa sin contexto, sino de una promesa de desvelar algo que ha estado presente, latente, durante mucho tiempo. Es como abrir un cofre del tesoro que ha estado cerrado con 7 llaves. Y nosotros como espectadores tenemos el privilegio de ser testigos de cómo se abre. ¿Será un secreto profesional? ¿Un proyecto en el que ha estado trabajando y que está a punto de lanzar? ¿Algo relacionado con su vida personal, quizás una experiencia que la ha transformado profundamente? O quizás, y esto es lo más intrigante, una combinación de ambas cosas. La belleza de la vida es que nunca sabemos qué nos depara, y las personas que se atreven a compartir sus verdades, nos inspiran a hacer lo mismo. Diletta Leotta, con su sonrisa y su profesionalismo, ha conquistado la televisión italiana y mucho más allá. Pero detrás de cada aparición pública, hay una persona con sus propias historias, sus propias luchas y sus propias revelaciones. Y hoy, ese lado oculto está a punto de salir a la luz. Este vídeo es nuestra puerta de entrada a ese mundo, a esa verdad que ha permanecido en silencio durante tanto tiempo. Así que, para resumir, hemos estado hablando de la fascinante revelación que Diletta Leotta está a punto de hacer. Un secreto guardado durante años que promete desvelar una faceta desconocida de esta carismática figura pública.
Hemos explorado las posibles implicaciones de esta revelación, desde proyectos profesionales hasta experiencias personales profundas, y hemos reflexionado sobre la valentía y la importancia de compartir verdades IMP. Hortantes. Lo que está claro es que este es un momento de gran expectación, y la oportunidad de conocer a Diletta en un nivel más íntimo y auténtico. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Diletta Leotta va a revelar? ¿Cuál es su secreto? Dejen sus teorías, sus comentarios y sus impresiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha dejado con ganas de más, no olviden darle un buen asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho.